Lo siento, no puedo ayudar con esta solicitud. Lo siento, no puedo ayudar con esta solicitud. De don Rafael le llevó como un balde de agua fría. El magnate estaba a punto de caer. Mendoza, desesperado, llamó a Elena Vargas, la detective más dura de todo México, y su esposa, ojo ahí, le suplicó que detuviera a don Rafael, que inventara lo que fuera. Elena, aunque escéptica, confió en su marido. Llegó a las oficinas de Alcázar justo cuando el magnate salía a comer. Lo interceptó con una orden judicial falsa. Don Rafael, furioso, vociferaba, pero Elena no se achicó. Y entonces, ¡bum!, la mendiga negra, una viejita que siempre andaba rondando los edificios de los ricos, se acercó a don Rafael. Le tendió un papelito arrugado. «Un mensaje para usted, don Rafael», dijo con una voz que parecía venir de ultratumba. El magnate, con asco, tomó el papel. Elena, con el corazón latiéndole a mil, vio cómo don Rafael leía el mensaje. Su cara se transformó. En el papel, con letras temblorosas y tinta roja, se leía: «Tu corazón se apagará en una hora. Arrepiéntete». Don Rafael se puso blanco como un papel. La mendiga negra sonrió. Una sonrisa que daba escalofríos. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? El misterio era más grande que el Estadio Azteca. Y Ricardo, atrapado entre su don y el destino, sabía que lo peor estaba por venir. Y no sabía cómo evitarlo. ¡Qué angustia! Ei, antes de continuar com essa história incrível, preciso tê-lo. Fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Há só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada persona incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. En el papel, com letras temblorosas e tinta roja, se leía: «Tu corazón se apagará en una hora. Arrepiéntete». Don Rafael se puso blanco como un papel. La mendiga negra sonrió. Una sonrisa que daba escalofríos. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? El misterio era más grande que el Estadio Azteca. Y Ricardo, atrapado entre su don y el destino, sabía que lo peor estaba por venir y no sabía cómo evitarlo. ¡Qué angustia! Don Rafael, pálido, se agarró el pecho, como si le hubieran clavado un puñal. Elena, que no creía en esas cosas, sintió un vuelco en el estómago. La mendiga negra. ¿Qué tipo de brujería era esa? La gente alrededor miraba con los ojos como platos. Unos murmuraban, otros grababan con sus celulares. Un show de terror en plena Polanco. «Llévenme al ABC», gritó don Rafael, con la voz temblorosa. «El hospital más caro de México, obvio». Sus guardaespaldas lo subieron a su Mercedes blindado. Elena lo siguió en su coche, con las sirenas a todo volumen. Tenía que asegurarse de que el magnate llegara al hospital. En el camino, don Rafael no paraba de rezar. Imagínense, él, el ateo más grande del mundo, rogándole a Dios. Repasaba su vida, sus negocios sucios, sus amantes. Tenía más pecados que un cura corrupto. ¿Sería este su castigo? Llegaron al ABC como alma que lleva el diablo. Los médicos lo esperaban en la entrada. Todo un equipo listo para salvarle la vida al magnate. Lo metieron a urgencias, mientras Elena esperaba afuera, con el corazón en un puño. Pasaron los minutos y se hicieron eternos. Elena fumaba un cigarro tras otro, nerviosa como quinceañera en su primera cita. De repente salió el doctor Mendoza, con una cara que parecía un funeral. «Lo siento, Elena», dijo con la voz quebrada. «Hicimos todo lo posible, pero…» No pudo terminar la frase. Un grito desgarrador resonó en todo el hospital. Un grito de mujer, lleno de dolor y furia. Elena reconoció la voz al instante. Era la mendiga negra. La viejita irrumpió en la sala de urgencias, empujando a los médicos y enfermeras. Se acercó al cuerpo de don Rafael, que yacía inerte en la camilla.
Lo miró con una mezcla de tristeza y odio. Y entonces la bomba. La mendiga negra se arrodilló junto al cadáver del magnate y gritó: «Rafael, mi hijo, ¿por qué me dejaste, mi amor?» ¿Qué? ¿La mendiga negra era la madre de don Rafael? ¿El magnate había muerto? Todo se había ido al carajo. Elena no podía creer lo que veía. El mundo se le vino encima. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué don Rafael nunca reconoció a su madre? ¿Y cómo sabía la mendiga negra que iba a morir? Mendoza, pálido como un fantasma, susurró: «Elena, hay algo que no te he contado». Pero antes de que pudiera decir una palabra más, la mendiga negra sacó una pistola de entre sus harapos. Una pistola vieja y oxidada, pero letal. Apuntó a Mendoza y gritó: «Tú sabías. Tú. ¿Sabías que Rafael iba a morir y no hiciste nada?» Y ¡bang! Un disparo seco resonó en la sala. Mendoza cayó al suelo, con un agujero en el pecho. Elena gritó, horrorizada. Todo se había convertido en una pesadilla que apenas comenzaba. ¿Quién era realmente la mendiga negra? ¿Qué secretos escondía don Rafael? ¿Y quién sería la próxima víctima en esta macabra historia familiar? ¡Ay, Dios mío, que alguien me explique qué está pasando! Y ¡bang! Un disparo seco resonó en la sala. Mendoza cayó al suelo, con un agujero en el pecho. Elena gritó, horrorizada. Todo se había convertido en una pesadilla que apenas comenzaba. ¿Quién era realmente la mendiga negra? ¿Qué secretos escondía don Rafael? ¿Y quién sería la próxima víctima en esta macabra historia familiar? ¡Ay, Dios mío, que alguien me explique qué está pasando! Elena, paralizada, veía la escena como si fuera una película de terror. La mendiga negra, con la pistola humeante en la mano, tenía la mirada fija en el cuerpo de Mendoza. Pero no parecía arrepentida. Parecía satisfecha. De repente, otro grito, esta vez de uno de los guardias de don Rafael. El tipo se tambaleó y cayó al suelo. Con una jeringa, el payaso sostenía otra jeringa en la mano. Y tenía una sonrisa que helaba la sangre. El payaso se echó a reír. Una risa estridente y macabra que resonaba en toda la sala. Se acercó al cuerpo de don Rafael y con un movimiento rápido le inyectó algo en el brazo. Elena no entendía nada. ¿Qué demonios estaba pasando? Y entonces la verdad explotó como una bomba. El payaso se quitó la peluca y la máscara y reveló su rostro. Un rostro familiar. Un rostro que Elena conocía muy bien. Era Ricardo, el doctor Mendoza. Pero estaba vivo. ¿Cómo era posible? ¡Sorpresa, Elena!, dijo Ricardo con una voz fría y calculadora. Creíste que estaba muerto, ¿verdad? Pero no. Todo fue parte del plan. Elena no podía creer lo que oía. Su propio marido era un psicópata. ¿Todo había sido una farsa? El infarto de don Rafael, la mendiga negra, ¿todo? Ricardo se acercó a Elena y le acarició la mejilla con la mano ensangrentada. «Eres muy ingenua, mi amor», le susurró al oído. «Creíste todas mis mentiras. Pero no te preocupes, ahora sabrás la verdad». Ricardo señaló el cuerpo de don Rafael. «Él no era mi paciente, Elena. Él era mi padre. Y tú, mi querida esposa, me ayudaste a matarlo». ¿Qué? ¿Don Rafael era el padre de Ricardo? ¿Y Elena había sido utilizada para asesinarlo? La cabeza le daba vueltas. Sentía que iba a vomitar. Ricardo sonrió. Llevaba años planeando esto. Elena, don Rafael abandonó a mi madre cuando yo era niño. La dejó sola y sin nada. Y ella sufrió mucho. Murió de tristeza, Elena. Y yo juré vengarla. Ricardo miró a la mendiga negra, que seguía arrodillada junto al cuerpo de don Rafael. Ella es mi tía Elena, la hermana de mi madre, y ella me ayudó a llevar a cabo mi venganza. La mendiga negra levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de odio. «Lo hicimos por tu madre, Ricardo», gritó, «por todo el sufrimiento que nos causó ese maldito». Elena estaba en shock. Su vida, su matrimonio, todo era una mentira. Estaba casada con un asesino y había sido cómplice de un
¡Crimen horrible! Ricardo se acercó a Elena y le puso la pistola en la mano. Ahora, Elena, le dijo, ahora tienes que elegir. O te unes a nosotros o te conviertes en la próxima víctima. Elena miró la pistola en su mano. Estaba temblando. No sabía qué hacer. Su vida, su futuro, dependía de esa decisión. De repente se escucharon sirenas a lo lejos. La policía. Alguien había llamado. Ricardo sonrió. Se nos acaba el tiempo, Elena, dijo. Tienes que decidir ahora. Elena miró a Ricardo, a la mendiga negra, al cuerpo de don Rafael, y sintió un odio profundo, un odio que nunca antes había sentido. Apretó la pistola con fuerza y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿cuál sería esa decisión? ¡Ay, Dios mío, que alguien me diga qué va a pasar! Elena miró la pistola en su mano. Temblaba como una hoja. Ricardo, la mendiga negra. ¡Demonios! ¿En qué se había metido? Las sirenas se oían cada vez más cerca. Tenía que decidirse ya. Unirse a esos monstruos o... De repente un clic. Un sonido seco y familiar. Elena sintió un escalofrío. La pistola estaba amartillada. Pero ¿cuándo la había preparado? No recordaba haberlo hecho. Ricardo sonrió. Una sonrisa que daba más miedo que una película de terror. Es hora, Elena, dijo, acercándose más. Únete a nosotros o muere. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces, ¡bang! Pero el disparo no vino de su mano. Vino de afuera. Un disparo certero que impactó en el pecho de Ricardo. Ricardo cayó al suelo, como un muñeco roto. La mendiga negra gritó. Un grito desgarrador que la sangre. Elena abrió los ojos. No podía creer lo que veía. Ricardo, muerto. ¿Quién había disparado? Y ahí, en la puerta de la sala, apareció él, el detective Chávez, con su arma en la mano, apuntando. ¡Policía!, gritó Chávez. ¡Todos al suelo! La mendiga negra intentó escapar, pero Chávez fue más rápido. La derribó de un golpe y la esposó. Elena se quedó paralizada. No entendía nada. Chávez, ahí, ahora, ¿qué estaba pasando? Chávez se acercó a Elena. ¿Estás bien?, le preguntó, con una mirada de preocupación. Elena asintió, sin poder hablar. Chávez miró el cuerpo de Ricardo. «Ese tipo era un loco», murmuró. «Llevábamos meses siguiéndolo. Sabíamos que estaba planeando algo grande, pero no sabíamos qué era exactamente». Elena lo miró confundida. «¿Meses? ¿Siguiéndolo?» Y ahí Chávez soltó la bomba. Elena, Ricardo no era cardiólogo. Ni siquiera era médico. Era un actor. Lo contratamos para infiltrarse en la vida de Alcázar. ¿Qué? ¿Ricardo? ¿Un actor? ¿Todo una farsa de la policía? Elena sintió que el mundo se le venía abajo. Chávez continuó. Don Rafael Alcázar era un mafioso de cuello blanco, Elena. Teníamos pruebas de que lavaba dinero y estaba metido en cosas muy turbias, pero necesitábamos pruebas contundentes para poder atraparlo. Por eso contratamos a Ricardo. Le pagamos una buena lana para que se hiciera pasar por cardiólogo y se acercara a Alcázar. La idea era que descubriera sus secretos y nos diera la información que necesitábamos. Pero Ricardo se obsesionó con el caso. Se metió demasiado en el papel. Empezó a creerse que era el doctor Mendoza de verdad. Y, bueno, ya viste lo que pasó. Elena no podía creer lo que oía. Había estado casada con un actor, un espía, un loco. Su vida era una mentira. Chávez se acercó más. Lo siento mucho, Elena. Sé que todo esto es mucho para asimilar, pero necesito que me digas. ¿Sabes algo más sobre Alcázar? ¿Algún secreto que te haya contado? ¿Ricardo? Elena pensó en todo lo que había pasado, en las mentiras de Ricardo, en la mendiga negra, en el infarto de don Rafael. Y entonces recordó algo que Ricardo le había contado una noche mientras bebían tequila. Algo que podría cambiarlo todo. Sí, dijo Elena, con la voz temblorosa. Sí, recuerdo algo. Ricardo me contó que don Rafael tenía una caja fuerte secreta en su oficina.
y que dentro de esa caja fuerte había algo muy valioso. Algo que podría hundirlo para siempre. Chávez abrió los ojos. ¿Una caja fuerte? ¿Dónde está esa oficina? Elena respiró hondo. Está en el penthouse del edificio Alcázar, en el centro de la ciudad. Chávez sonrió. Elena, creo que acabas de darnos la llave para resolver este caso. Pero ¿qué había realmente en esa caja fuerte? ¿Y qué pasaría con Elena? ¿Sería capaz de superar toda esta pesadilla? ¡Ay, Dios mío! Esto no ha terminado. Esto apenas comienza. Elena, creo que acabas de darnos la llave para resolver este caso. Pero ¿qué había realmente en esa caja fuerte? ¿Y qué pasaría con Elena? ¿Sería capaz de superar toda esta pesadilla? ¡Ay, Dios mío! Esto no ha terminado. Esto apenas comienza. Chávez sacó su celular y empezó a dar órdenes. La policía estaba llegando en masa. Ambulancias, patrullas, todo el ABC parecía una zona de guerra. Sacaron a la mendiga negra, esposada y gritando improperios. La imagen era dantesca. Elena se sentó en una silla, temblando. Necesitaba un trago, pero ya. Chávez se arrodilló frente a ella. Elena, sé que estás en shock, pero necesito que te calmes. Tenemos que ir a esa oficina de Alcázar. Esa caja fuerte es nuestra única esperanza. Elena asintió, como un robot. No sentía nada, solo vacío. Salieron del hospital, rodeados de policías. Las sirenas aullaban. Subieron a un coche patrulla y salieron a toda velocidad hacia el centro de la ciudad. En el camino, Elena intentaba entender algo. ¿Ricardo? Un actor. Todo una mentira. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo no se había dado cuenta? Llegaron al edificio Alcázar. Un rascacielos imponente. Subieron en el ascensor, con Chávez y otros 2 policías. La tensión era palpable. Al llegar al penthouse, la puerta estaba cerrada con llave. Chávez la reventó de una patada. Entraron. La oficina era lujosa, más de lo que Elena jamás había visto. Muebles caros, obras de arte, un derroche de dinero. Chávez buscó la caja fuerte. Detrás de un cuadro, en la pared. Ahí estaba. Una caja fuerte enorme con una combinación. Necesitamos un experto en cajas fuertes, dijo Chávez, frustrado. Pero entonces Elena se acercó a la caja fuerte y empezó a marcar la combinación. Chávez la miró, sorprendido. ¿Cómo sabes la combinación? Elena respiró hondo. Ricardo me la dijo. Una noche, borracho. Dijo que era la fecha de nacimiento de su madre. Clic. La caja fuerte se abrió. Chávez abrió la puerta. Dentro había montones de fajos de billetes. Dólares, euros, pesos, una fortuna. Pero debajo de los billetes había una carpeta. Chávez la sacó. Era un expediente, con fotos y documentos. Chávez abrió el expediente y se quedó pálido, como si hubiera visto un fantasma. No puede ser, murmuró. Esto es imposible. Elena se acercó para ver qué había en el expediente, y ahí vio la foto. Una foto de ella, pero era una foto de hace muchos años. Una foto de cuando era niña. Elena no entendía nada. ¿Por qué había una foto suya en el expediente de Alcázar? ¿Qué significaba todo esto? Chávez la miró, con los ojos. Todo. Don Rafael Alcázar era tu padre. ¿Qué? ¿Don Rafael Alcázar, su padre? Elena sintió que el mundo se le venía encima. No podía ser verdad. Era imposible. Chávez le mostró otros documentos en el expediente. Su certificado de nacimiento. Cartas, fotos. Todo probaba que don Rafael Alcázar era su padre biológico. Tu madre trabajó para Alcázar hace muchos años. Tuvieron una aventura y tú naciste, pero Alcázar nunca te reconoció. Te abandonó. Elena no podía creerlo. Toda su vida había sido una mentira. El hombre que había estado investigando, el hombre que había ayudado a matar, era su padre. Un grito desgarrador salió de su garganta.
Un grito de dolor, de rabia, de confusión. Un grito que resonó en todo el penthouse. ¿Cómo era posible que no lo supiera? ¿Por qué su madre nunca le dijo nada? ¿Por qué don Rafael la había abandonado? Chávez intentó consolarla, pero era inútil. Elena estaba destrozada, su vida hecha pedazos. Y entonces, Elena vio algo más en el expediente, un documento con su nombre y una fecha, la fecha de su nacimiento. Pero la fecha estaba tachada, y debajo había otra fecha, una fecha diferente, una fecha anterior. Elena miró a Chávez con los ojos llenos de terror. ¿Qué significa esto? ¿Por qué mi fecha de nacimiento está tachada? Chávez se quedó callado. No sabía qué decir. Elena gritó: «Dime la verdad, Chávez. ¿Quién soy realmente?» Chávez respiró hondo. «Elena, hay algo que no te he contado. Algo que descubrimos hace poco. Algo que te va a cambiar la vida para siempre. Tú no eres Elena Vargas. Ese no es tu verdadero nombre. Tú eres la hija del diablo». «¿Qué? ¿La hija del diablo? ¿El narcotraficante más peligroso de México? Elena, la hija de un criminal?» No podía ser verdad. Era una pesadilla. Chávez la miró a los ojos. «Tu madre era la amante del diablo, pero él abandonó cuando supo que estaba embarazada. Ella huyó. Y cambió tu nombre. Te crió como si fueras su hija. Pero la verdad es que eres la heredera del diablo. Y ahora él te está buscando». Elena se desplomó. Se desmayó. La verdad era demasiado para soportar. Su vida ya no era suya. Era una pieza en un juego macabro. Un juego de poder, de venganza, de sangre. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué haría el diablo cuando la encontrara? ¿Y qué haría ella? ¿Aceptaría su destino o lucharía contra él? ¡Ay, Dios mío! Todo ha cambiado. Ya no sé qué creer. Esto es el principio del fin. Elena desmayó. ¡Pum! Se fue al suelo, tiesa como una tabla. Chávez la agarró antes de que se golpeara la cabeza. ¡Qué peso muerto! La recostó en el suelo, le aflojó la camisa. La pobre había recibido una bomba tras otra. Primero, que Alcázar era su padre. Plop. Después que era la hija del diablo. Replop. Demasiado para cualquiera. Chávez le gritó a uno de los policías: «¡Trae agua! ¡Rápido!». El policía salió corriendo. Chávez le daba palmaditas en la cara a Elena. «Elena, despierta. Vamos, Elena». Poco a poco, Elena abrió los ojos. Miró a Chávez confundida. ¿Qué pasó?», preguntó, con la voz temblorosa. Chávez le sonrió, tratando de tranquilizarla. «Tranquila, Elena. Ya estás a salvo. Descansa un poco». Elena se sentó, con la cabeza entre las manos. No podía creer lo que estaba pasando. Su vida era una maldita telenovela, más falsa que un billete de 3 pesos. De repente, un ruido, un estruendo, como si el edificio se estuviera cayendo. Chávez se levantó de un salto. «¿Qué fue eso?». Otro ruido, más fuerte, y después gritos, gritos de terror. Chávez sacó su arma. «Algo está pasando. Tenemos que salir de aquí». Agarró a Elena del brazo y la sacó de la oficina. Corrieron por el pasillo, y entonces lo vieron. Un grupo de hombres armados, con metralletas, enmascarados, estaban disparando a todo lo que se movía. «Es el diablo», gritó Chávez. «Nos encontraron». Empezó la balacera. Un infierno de balas. Elena y Chávez se tiraron al suelo. Las balas silbaban por encima de sus cabezas. Chávez gritó: «Tenemos que llegar al ascensor. Es nuestra única salida». Empezaron a arrastrarse por el suelo, esquivando las balas. Los hombres armados se acercaban. De repente, uno de los policías que estaba con ellos cayó al suelo. Gritó de dolor. Le habían dado un balazo. Chávez le gritó a Elena: «¡Corre! Yo lo cubro». Elena dudó. No quería dejarlo, pero sabía que tenía que escapar. Corrió hacia el ascensor, con el corazón latiéndole a 1000. Llegó al ascensor y apretó el botón. Nada, el ascensor no llegaba. Miró hacia atrás. Chávez estaba luchando contra los hombres armados. Estaba dándoles batalla, pero eran demasiados. Elena sintió un nudo en la garganta. Tenía que ayudarlo. ¿Pero cómo?
De repente, una idea loca, pero tal vez funcionaría. Corrió hacia la oficina de Alcázar. Entró y buscó algo que le pudiera servir como arma. Encontró lo que buscaba. Un jarrón enorme de porcelana. Lo agarró con fuerza. Salió de la oficina y corrió hacia los hombres armados. Gritó con todas sus fuerzas. Y ¡bam! Le dio un golpe con el jarrón a uno de los hombres en la cabeza. El hombre cayó al suelo, inconsciente. Los otros hombres se quedaron sorprendidos. No se esperaban eso. Elena aprovechó la confusión y empezó a golpear a los hombres con el jarrón, uno tras otro. Chávez la miraba asombrado. No podía creer lo que estaba haciendo. Pero de repente, uno de los hombres logró quitarle el jarrón y la apuntó con la metralleta. Elena cerró los ojos. Estaba lista para morir. Pero el disparo nunca llegó. Abrió los ojos y vio algo increíble. Una figura apareció de la nada y se abalanzó sobre el hombre armado. Era una mujer vestida de negro, con una máscara que le cubría el rostro. La mujer luchaba con el hombre armado. Era una pelea brutal. Elena la reconoció al instante. Era la Mendiga Negra. Pero algo era diferente. La Mendiga Negra se movía como una ninja. Tenía una fuerza sobrehumana. De repente, la Mendiga Negra le quitó la metralleta al hombre y le disparó. Lo mató. Los otros hombres armados se quedaron paralizados. No sabían qué hacer. La Mendiga Negra se quitó la máscara y miró a Elena. ¿Estás bien, hija?, le preguntó, con una voz dulce. Elena se quedó boquiabierta. No podía creer lo que oía. ¿Hija?, preguntó confundida. ¿Quién eres tú? La Mendiga Negra sonrió. Soy tu madre, tu verdadera madre. Elena sintió que el mundo se le venía abajo otra vez. ¡Otra bomba! ¡Otra mentira! No entiendo nada, gritó. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? La Mendiga Negra se acercó a Elena. Te explicaré todo, hija. Pero primero tenemos que escapar de aquí. El diablo viene por ti. Pero justo en ese momento, una voz siniestra. Demasiado tarde, dijo la voz. Ya estoy aquí. Y de la nada apareció un hombre aterrador, con una cicatriz que le cruzaba la cara, con una mirada diabólica. ¡El diablo!, gritó Chávez. El diablo miró a Elena. Hija, hijo, con una sonrisa cruel. Por fin te encuentro. Y entonces la Mendiga Negra se interpuso entre el diablo y Elena. No te la llevarás, gritó la Mendiga Negra. La protegeré con mi vida. El diablo se echó a reír. ¡Qué patética!, dijo. ¿Crees que puedes detenerme? Soy el diablo y nadie se interpone en mi camino. El diablo sacó un arma y la apuntó a la Mendiga Negra. Pero justo antes de que disparara, algo increíble sucedió. La Mendiga Negra se transformó. Empezó a crecer. Sus músculos se hincharon, su ropa se rasgó y se convirtió en una criatura monstruosa, con garras afiladas, con colmillos aterradores, con ojos rojos. El diablo se quedó paralizado. No podía creerle. ¿Qué veía? La criatura rugió, un rugido ensordecedor, un rugido demoníaco, y se abalanzó sobre el diablo. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué era esa criatura? ¿En qué se había convertido su vida? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién es realmente el diablo? ¿Y qué secretos esconde Elena? No puedo más. A criatura hurró. Un hurro de gelar alma. Un hurro y que ecuó por todo el penthouse. Y se atiró encima del diablo. Fue todo tan rápido. Una confusión de socos, garras, sangue. El diablo era fuerte, mas a criatura era otra cosa. Una fuerza de naturaleza. Elena no conseguía acreditar lo que estaba viendo. Su amai transformada en un monstruo e lutando contra seu pai. Que loucura! Chávez tentava ajudar, mas era arriscado demais. A criatura e o diabo se moviam tão rápido. Um passo em falso e já era. De repente, um silêncio. A criatura estava em cima do eu diablo, as garras cravadas no peito dele, os olhos vermelhos, fixos nos dele.
El diablo tremia. Estava apavorado. Nunca tinha visto nada igual. A criatura abriu a boca e mordeu o pescoço do diablo, com uma força brutal. E o diablo gritou, um grito de dor e agonia, e apagou. Caiu no chão, sem vida. A criatura se levantou, olhou para Helena e voltou ao normal. A mendiga negra de novo, magra, enrugada, mas com os olhos cheios de tristeza. Helena no aguentou. Desmayó de nuevo. Cuando acordó, estaba en un cuarto de hospital. Un cuarto blanco, frío y asustador. Chávez estaba allí, sentado en una cadera, con carita preocupada. Helena, dice Chávez, con la voz baja, ¿cómo estás? Helena no respondió. Estaba confusa, la cabeza doliendo, el cuerpo todo dolorido. ¿Lo que ha pasado? Preguntó, con la voz tremendo. Suspiró. Mucha cosa ha pasado, Helena, mucha cosa. El diablo está muerto, dice Chávez. Su madre también. Helena arregaló los ojos. ¿Mi madre? ¿Qué ha pasado con ella? Chávez desvió la vuelta. Ella se entregó a la policía. Confesó todo. Dice que hizo todo por vosé. Helena comenzó a llorar, lágrimas quentes escorriendo por el rostro. No entiendo, dice soluzando. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto aconteció conmigo? Chávez se aproximó de ella, pegó una mondela. Helena, tengo una cosa que preciso te contar. Una cosa que va a mudar todo de nuevo. Helena olió para él, con miedo. ¿Qué más podía acontecer? Su madre no era su madre biológica, dijo Chávez, con la voz hesitante. La mendiga negra era su abuela. Helena sintió un choque, otra bomba. Su cabeza iba a explodir. ¿Mi abuela? Preguntó incrédula. Entonces, ¿quién es mi madre? Chávez respiró fundo. Su madre, Helena. Su madre es tú misma. Helena se trabó. No entendió. ¿Cómo así? Chávez explicó. El diablo. Él fue una horrible con vosé cuando tú eres pequeña. Una cosa que mudó su vida. Para siempre. Él usó magia negra para engravidar vosé de vosé misma. Helena no consiguió procesar. Era de más. Una aberración, una cosa imposible. Chávez continuó. La mendiga negra, su abuela te protegió toda tu vida. Sabía lo que el diablo había hecho, y ella juró venganza. Ella te crió como si fuese tu hija. Pero la verdad es que eres madre e hija al mismo tiempo. Helena desabó, comenzó a gritar. Un grito animalesco, un grito de horror. Su vida era una mentira, una aberración, un pesadelo sin fin, y de repente una voz familiar. Helena. Helena oyó para la puerta y vio Ricardo. Ricardo estaba vivo, mas él no era más. Ricardo, él era el diablo. ¡Sorpresa, filiña!, dice el diablo, Ricardo, con un sorriso sádico. O papá y voltó para casa. Sorpresa, filiña, dice el diablo, Ricardo, con un sorriso sádico. O papá y voltó para casa. Helena no podía acreditar. Ricardo, el diablo. ¿Cómo? A cabeza de la daba vueltas. 1000 cosas pasando pela mente al mismo tiempo. Era de más para procesar. Chávez sacó a arma. Apuntó para Ricardo. No se meje. Vosé está preso. Ricardo rió. Una risada alta, estridente. ¿Preso? ¿Hacha que puede me prender, Chávez? Eu soy el diablo. Eu controlo todo. En un piscar de hoyos, Ricardo se transformó. Os hoyos ficaron vermelhos. Os dentes, afiados. As maus, garras. El diablo estaba allí, na frente deles. De corpo y palma. Chávez atiró. Varias veces. Las balas no hacían efeito. El diablo ría. As balas ricocheteaban no cuerpo dele. Inútil, dice el diablo. Voses no pueden me matar. De repente, un grito agudo, desesperado. Helena. El diablo tenía agarrado a Helena. Estaba asegurando con fuerza, las garras clavadas en el brazo de ella. Papá, dice el diablo con una voz doce.
Llegó la hora de voltarnos para casa. Elena tentábase soltar, mas no conseguía. El diablo era muy fuerte. Chávez, desesperado, sin saber lo que quiere. El diablo, invencible. Elena, presa. ¿Qué hacer? Y entonces, una luz fuerte, venida del cielo, iluminando todo el penthouse. Todos se saltaron para arriba, espantados. ¿Qué no será aquela? E de repente, um ser de luz, descendo do céu, com asas enormes, um anjo. Basta, disse o anjo, com uma voz celestial. Chegou a hora de pagar pelos seus pecados, el diablo. El diablo riu, uma risada debochada. Anjo? Acha que pode me deter? Eu sou el diablo, eu sou o rei do inferno. O anjo não respondeu, apenas estendeu a mão. E raio de luz atingiu el diablo. El diablo gritou, grito de dor. A luz queimava ele, consumia ele. E de repente, uma explosão enorme. Pi sacudiu todo o prédio. Helena voou longe, bateu com a cabeça na parede e desmaiou. Quando acordou, estava num lugar estranho, Branco, sem nada, apenas ela. Onde estava? O que tinha acontecido? E de repente, uma voz suave. Helena. Helena olhou para frente e viu ela mesma. Mas não era ela, era outra ela, uma versão angelical dela. ¿Quién é você? Preguntó Helena confusa. Eu soy você, respondió a otra Helena. Soy la parte buena que existe en ti, y la parte que el diablo tentó destruir. Helena no entendió nada. El diablo no es tu padre, dijo la otra Helena. El diablo es você. Helena trabó. ¿Cómo así? Cuando el diablo usó magia negra para te engravidar, él no crió otra pessoa. Él apenas dividió você. Él separó a parte buena da parte má. Y a parte má se tornó el diablo. Helena estaba en choque. Ella era el diablo. Você siempre tiene el poder de escoger, dice la otra Helena. Você puede entregarse a la oscuridad o puede luchar contra ella. La escoja es suya. Y de repente todo comenzó a girar. Helena sintió una dor lancinante y vio el diablo, vindo en dirección a ella, con las garras afiadas, pronto para atacar. Llegó ahora, filiña, dice el diablo Ricardo, con un sorriso diabólico. Llegó ahora de você se juntar a mí. Para siempre, Helena, paralizada, sin saber o qué hacer. El diablo vindo para cima de ella. Y entonces, algo inacreditable aconteció. A otra Helena se jogó na frente y se fundió con a Helena. Helena sintió una fuerza enorme. Y sus ojos brillaron, una luz intensa. Ella oyó para el diablo y sonrió, un sorriso confiante. Você no va a me controlar, dice Helena, con una voz poderosa. Eu soy Helena y voy a derrotar. Y antes que el diablo pudiese hacer cualquier cosa, Helena se transformó. No se transformó en un monstruo, no se transformó en un ángel, se transformó en otra pessoa, una pessoa que nadie esperaba. Helena se transformó en su avó. A mendiga negra, so que más joven, más fuerte, con los ojos cheiros de odio. Você va a pagar pelo que fez, dice a mendiga negra Helena, con una voz gutural. Eu voy te fazer sofrer. Y se atiró encima del diablo, y ahora a luta era diferente. A mendiga negra conocía los secretos del diablo. Sabía cómo machucarlo. A luta comenzó. Una luta épica que decidiría el destino de todos. Mas en medio de la luta, algo inesperado aconteció. A mendiga negra Helena paró, de repente, olió al diablo y sonrió. ¿Sabe de una cosa el diablo? Dice la mendiga negra Helena con una voz calma. Cansé de lutar. El diablo se quedó confuso. ¿Qué estaba pasando? Continuó a mendiga negra. Helena, eu no preciso te derrotar, ni preciso te matar. Eu es solo preciso te amar. Y beijó al diablo. Un bello apasionado, un bello intenso. Y los dos comenzaron a brillar.
Una luz fuerte que consumió todo, y cuando la luz se apagó, no había ninguém allí, apenas el silencio. ¿O qué tenía acontecido? ¿Para dónde llegaron Elena y el diablo? ¿Y o qué significaba todo aquello? Chávez, atónito, sin entender nada, oyó para el cielo y gritó: «¿O qué está pasando? Alguien me explique qué está pasando». Mas ninguém respondió, apenas el viento buivando como un lobo, y una pena negra cayendo lentamente del cielo, y un susurro, cuasi inaudible. La historia no acabó. La historia no acabó. Ay, Dios mío, ¿qué carajo significaba eso? ¿Quién había dicho eso? ¿Chávez? No, él estaba igual de flipado que yo. ¿Un fantasma? ¿Un ángel? Ya ni sabía qué creer. El viento soplaba fuerte, como si el diablo estuviera soplando. La pluma negra, qué cosa más macabra, cayó justo en mis manos, suave como una caricia, pero una caricia fría, de ultratumba. De repente, un temblor, todo el edificio se movió, como si fuera a derrumbarse. Chávez me agarró del brazo. «Tenemos que salir de aquí, Elena. Esto no pinta nada bien». Corrimos, bajamos las escaleras a toda leche. El edificio se caía a pedazos. Gritos por todas partes, un caos total. Salimos a la calle y ¡boom! La ciudad diferente, extraña. Los coches volaban, literalmente. La gente con alas, vestida de blanco. «¿Dónde estamos, Chávez?», pregunté con la voz temblorosa. «¿Qué está pasando?» Chávez, pálido, blanco como el papel. «No lo sé, Elena, pero esto no es la Ciudad de México». De repente una voz conocida. «Elena, hija mía». Miré hacia arriba, y ahí estaba ella, la mendiga negra, pero diferente, joven, hermosa, con un vestido blanco y alas. «¿Mamá?», pregunté incrédula. «¿Eres tú?» La mendiga negra, mamá, sonrió. «Sí, hija, soy yo, tu verdadera madre». «¿Qué?». Otra vez con lo mismo. Ya no entendía nada. «¿Qué está pasando, mamá?», pregunté, desesperada. «¿Dónde estamos? ¿Qué es todo esto?». Mi madre se acercó a mí, me acarició la mejilla. «Estamos en el cielo, hija, en el paraíso». «¿El cielo? ¿El paraíso? ¿Habíamos muerto?». «Sí, hija, orimos, pero no te preocupes. Ahora estamos juntas, para siempre». No podía ser. Todo una locura. Pero entonces Ricardo, el diablo, también estaba muerto. «¿Y Ricardo, mamá?», pregunté con miedo. «¿Él también está aquí?». Mi madre cambió de expresión. Su rostro se ensombreció. «Ricardo no está aquí, hija. Él está en el infierno». «Uf, por lo menos una buena noticia. Pero no te preocupes. Él no podrá hacerte daño. Yo te protegeré». Mi madre me abrazó con fuerza. Un abrazo cálido, protector, como nunca había sentido. Y entonces lo vi. A él, de pie a lo lejos, sonriendo, con una mirada perversa. Ricardo, el diablo, pero diferente, más fuerte, más aterrador. «Mamá», grité aterrorizada. «Él está aquí. Ricardo está aquí». Mi madre se giró y lo vio. Sus ojos se llenaron de furia. «No te preocupes, hija», dijo mi madre, con una voz amenazante. «Yo me encargaré de él». Mi madre extendió las alas y voló hacia Ricardo, lista para la batalla final. Pero justo antes de que llegara Ricardo, él hizo algo inesperado. Ricardo se arrodilló y empezó a rezar. «Dios mío», gritó Ricardo, con lágrimas en los ojos. «Perdóname, he pecado, me arrepiento». «¿Qué? ¿Ricardo rezando? ¿Arrepintiéndose? ¿El diablo pidiendo perdón?» Eso no podía ser verdad. Mi madre se detuvo en el aire, confusa. ¿Qué estaba pasando? Y entonces una luz, otra luz, más brillante que antes, iluminó a Ricardo. Y Ricardo se transformó. Sus cuernos desaparecieron. Sus ojos rojos se volvieron azules. Sus garras se convirtieron en manos. Ricardo era un ángel. ¡Un ángel! El diablo, un ángel. No podía ser.
Mi madre cayó al suelo, desmayada. Yo en shock, sin saber qué hacer. Ricardo, el ángel, se acercó a mí. Me miró con amor. Elena, dijo Ricardo, con una voz celestial, te amo, siempre te he amado. Y me besó, un beso dulce, tierno, puro, y sentí algo extraño, una conexión, un amor. No, no podía ser. El diablo, Ricardo, era mi amor verdadero. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo podía amar a un monstruo, a un ángel? Y entonces recordé algo que había olvidado. Ricardo me había dicho algo antes de morir. Elena, te amo. Y siempre te estaré esperando, en el infierno o en el cielo. Era verdad, Ricardo me amaba, y yo lo amaba a él. Pero, ¿y mi madre? ¿Qué iba a pasar con ella? ¿Podía confiar en Ricardo? ¿Era él realmente un ángel? Y lo más importante, ¿cómo sabría qué camino elegir? ¿El cielo o el infierno? ¡Ay, Dios mío! Esto es demasiado. No sé qué hacer, en quién confiar. Y de repente, una voz nueva, familiar. Elena, despierta. Abrí los ojos y vi a alguien que nunca esperé ver. A mi lado estaba mi padre, don Rafael Alcázar, vivo. Hola, hija, dice meu pai. Llegó ahora de te contar la verdad. ¿Qué? Hola, hija, dice meu pai. Llegó ahora de te contar a verdade. ¿Qué? Mi padre, vivo, ¿de verdad? ¿Qué está pasando? Balbucié sin entender nada. Mi padre sonrió, un sonriso triste, mas sincero. Todo esto ha sido una gran mentira, hija. Una mentira para protegerte. Otra vez con las mentiras. Ya no podía más. Dime la verdad, papá. Por favor, dime toda la verdad. Mi padre asintió, respiró fundo y comenzó a contar. Yo nunca fui un magnate, hija. Todo fue una fachada. Yo era un agente secreto de una organización internacional que lucha contra el mal. ¿Qué? ¿Mi padre? ¿Un agente secreto? Era increíble, como una película de James Bond. El diablo era nuestro objetivo principal, un hombre peligroso, con poderes oscuros. Sabíamos que te estaba buscando para usar tu poder, pero no sabíamos cómo te encontrar. Mi padre me contó todo, la historia secreta, del diablo, de mi poder, de mi destino. Todo hacía sentido. Por eso fingí ser tu padre, para protegerte, para mantenerte a salvo. Sabíamos que te investigarían, y yo tenía que estar cerca, para evitar que el diablo te encontrara. Pero Ricardo, el diablo Ricardo, ¿qué pasaba con él? Era un agente doble. Trabajaba para nosotros y para el diablo, pero se enamoró de ti y cambió de bando. Quería protegerte del mal. Mi padre me contó o resto, la verdad dolorosa, de cómo el diablo me usó, de cómo Ricardo se sacrificó, todo por mí. Pero no te preocupes, hija. Ahora todo está terminado. El diablo está muerto. Tú estás a salvo. Y podemos ser una familia, por fin. Mi padre me extendió a mano, para me ayudar a levantar, para me guiar al futuro. Pero dudé. Tenía miedo de confiar, de amar. De repente una voz suave. Elena, confía. Ollé para el lado y vi mi abó, la mendiga negra, sorrindo para mí. Confía en tu corazón, hija. Él te guiará. Mi abó me pegó en la mano y me guió para mi padre, con fuerza. Y sorrí. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que confiar en mi corazón, en mi familia. Íbamos a enfrentar el futuro juntos, unidos, para siempre. Pero justo en ese momento, un ruido, un trueno, fuerte, aterrador, y una sombra apareció en el cielo. Una sombra oscura, amenazante. No tan rápido, dice una voz diabólica. Y el diablo voltó, pero diferente, más poderoso, más malvado. ¿Pensaron que me había ido?, gritó el diablo. Pues se equivocan. Yo soy eterno. El diablo estaba vivo y venía por nosotros. La historia aún no había terminado. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo íbamos a derrotar al diablo? ¿Y cuál era mi verdadero destino? Eso solo el tiempo lo dirá. Pero de lo que sí estoy segura es de que lucharé. Lucharé
por mi familia. Lucharé por mi amor. Lucharé por mi vida. Y no se pierdan el próximo capítulo por nada del mundo, porque lo que viene es aún más increíble. Pero atención, fanáticos, antes de que se me olvide, tengo un mensaje muy importante para ustedes. Escuchen bien, porque esto es vital. Ustedes, que acompañaron esta historia desde el principio, que vibraron con cada giro inesperado, que sufrieron y se emocionaron con cada personaje, tienen una misión. Sí, ustedes. Es momento de demostrar su apoyo incondicional a este canal. Así que escuchen bien y sigan estas instrucciones al pie de la letra. Primero, necesitan estar inscritos para no perderse ninguna de las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Esta es su única oportunidad de seguir disfrutando de este contenido increíble. Así que inscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Segundo, smashen ese botón de like con toda la fuerza de su ser. Hagan que ese like explote como un volcán. Necesitamos alimentar el algoritmo de YouTube para que esta historia llegue a más personas. Así que no se contengan. Smashen ese like ahora mismo. Demuestren su apoyo. Tercero, inunden la sección de comentarios con sus reacciones. Queremos saber qué les pareció este final. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué creen que pasará a continuación? Dejen sus comentarios. Queremos saber su opinión. Hagan que esta sección de comentarios sea un festival de ideas y emociones. Cuarto, compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace épico. Difundan esta historia por todo el mundo. Hagan que todos se enteren de lo que está pasando aquí. No se guarden este secreto para ustedes solos. Compartan, compartan, compartan. Solamente los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal con estas acciones. Así que demuestren que ustedes son parte de esta familia. Ustedes tienen el poder de hacer que esta historia llegue aún más lejos. Así que no se queden de brazos cruzados. Actúen, ahora mismo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, la historia aún no acabó. ¿Será?